Bueno, em, imaginemos un escenario que, a ver, puede llegar a ser bastante paralizante. Un negocio logra tanto éxito orgánico que el paso lógico, o sea, casi dictado por el sentido común, es formalizar la operación. Ujú. Pensemos en alguien que empezó operando solo y la envergadura actual le exige transformarse, digamos, en una sociedad por acciones, una SPA, o quizá una sociedad de responsabilidad limitada. Claro, el paso natural del crecimiento. Exacto. Entonces, al firmar esa escritura pública en la notaría, la expectativa general es de celebración. Pero en el instante en que la tinta se seca, sin saberlo, acaba de gatillar una deuda fiscal millonaria que podría, literalmente, quebrar a la empresa antes de su inauguración oficial. Wow. Es un balde de agua fría. Totalmente. Y por eso hoy vamos a desempacar exactamente cómo y por qué ocurre esto en este análisis a fondo. Es que, a ver, el sistema tributario chileno tiene un mapa muy rígido respecto a cómo se mueve el patrimonio. Y lo que vamos a analizar en la sesión de hoy es la conversión del empresario individual. Sí, que suena súper técnico. Lo es, porque es un proceso que desde fuera parece, no sé, una simple actualización de root o un cambio de letrero en la puerta, pero jurídica y contablemente es un terreno lleno de contingencias súper severas. Y para dimensionar este laberinto fiscal, hoy traemos a la mesa una colección de fuentes muy específica y bien robusta. Tenemos el oficio 2437 del Servicio de Impuestos Internos, el SI. Fundamental ese oficio. Sí, clave. También las circulares números 73 y 23, algunos análisis bien profundos extraídos del Anuario de Derecho Tributario y el siempre implacable catálogo de esquemas tributarios del SI. Todo un arsenal. Tal cual. Y la misión de nuestra inmersión hoy es entender la mecánica de estos riesgos. Así que empecemos por la base jurídica. Cuando leo las fuentes, hay una insistencia que me parece casi obsesiva en separar la palabra transformación de la palabra conversión. Ah, sí. O sea, si tengo una empresa y la quiero formalizar, ¿por qué el sistema me impide simplemente transformarla? Bueno, es porque la transformación y la conversión operan sobre bases existenciales distintas. Digamos que en el derecho societario chileno, una transformación asume que el ente ya existe. Ya, Si una sociedad limitada pasa a ser una SPA, la personalidad jurídica sobrevive. O sea, es el mismo root, la misma antigüedad comercial y el mismo patrimonio. La entidad no muere, solo se cambia de ropa, por así decirlo. entiendo. Pero el empresario individual no entra en esa categoría. Exacto. No es una sociedad, es una ficción tributaria. Claro. O sea, es una persona natural, un ser humano de carne y hueso, que en algún momento destinó una parte de su patrimonio personal a un giro comercial. El root del negocio es literalmente el mismo root de su carnet de identidad. Tal cual. Y al no existir una separación jurídica entre el individuo y la empresa, el empresario individual no tiene una personalidad jurídica independiente que pueda transformarse. Ujú. Para pasar a ser una SPA, la única vía legal es la conversión. Y esto requiere crear una sociedad nueva desde cero y que la persona natural aporte todo el activo y pasivo de su empresa individual a esta entidad recién nacida. Bien, vamos a desempacar esto con una analogía. Esto es como un trasplante de órganos corporativos. A ver, me gusta eso. Claro, el cuerpo original, que es la empresa individual, digamos que fallece operativamente, pero sus órganos financieros y contables se trasplantan a un nuevo cuerpo jurídico, la SPA, para mantener su vitalidad. Y al sacar todos esos activos, la figura original queda vacía. Queda vacía y deja de existir. Y, ojo aquí, ese vaciamiento gatilla el artículo 69 del Código Tributario. Que es el término de giro, ¿no? Exactamente. La obligación de dar aviso de término de giro significa cerrar los libros contables definitivamente. Wow. Ahora bien, la legislación ofrece una salida administrativa, menos mal. No es necesario hacer el trámite formal de dar el aviso, siempre y cuando la nueva sociedad que se crea asuma responsabilidad solidaria por todos los impuestos adeudados por la figura anterior. Ya, entiendo la responsabilidad solidaria, pero me surge una duda contable inmediata. Si la empresa original muere operativamente con este término de giro, ¿qué sucede con el dinero que generó pero que aún no paga impuestos? Esa es la gran pregunta.
Porque, claro, me refiero a esas utilidades acumuladas que se controlan en registros como el RAI, que son las rentas afectas a impuestos, o el REX, para las rentas exentas. El artículo 38 bis de la Ley de la Renta establece que al terminar el giro se asume que todas esas utilidades son retiradas por el dueño. Y se les aplica un impuesto final bastante alto, sí. Exacto. Entonces, si se consideran retiradas, el golpe es brutal. Ese es precisamente el primer gran riesgo. Si no se hace bien, el cobro te liquida. Pero la circular 73 del SI detalla un mecanismo para evitar este desastre. Menos mal. ¿Qué dice? Permite que esas utilidades acumuladas en el RAI o REX no se consideren retiradas. O sea, no pasan por tu bolsillo, sino que se entienden reinvertidas automáticamente en la nueva sociedad. Ah, o sea, los registros contables viajan intactos a la nueva SPA. Viajan intactos y, lo más importante, mantienen su calidad tributaria. Las rentas que estaban pendientes de tributación siguen pendientes en la nueva entidad. Ya veo. El impuesto final solo se pagará cuando los accionistas de la nueva SPA efectivamente retiren esas utilidades como dividendos hacia sus bolsillos personales. Es un mecanismo de continuidad superútil que protege la liquidez en ese momento cero. Bien. Entonces solucionamos el problema de las utilidades acumuladas. Pero si estamos moviendo el patrimonio completo, digo, hay que asignarles un valor a esos bienes en el papel de la nueva sociedad. Claro, el inventario. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque según el oficio 2437 del 2021, aquí es donde la mayoría tropieza con la trampa del famoso mayor valor. Uf, el mayor valor, sí. Vamos a la mecánica de esto. Si la persona natural entrega, por ejemplo, un galpón industrial y maquinaria a la nueva SPA, a cambio recibe acciones. El sentido común contable me diría que esas acciones valen lo mismo que el valor histórico de los bienes, ¿no? Bueno, ese es el escenario base y, digamos, el más conservador. El costo tributario de las nuevas acciones equivale al valor libro de los activos aportados más esas utilidades pendientes. Ya. Si se hace así, el traspaso es neutral a nivel de impuestos. No hay ganancia, no hay impuesto. Pero... Siempre hay un pero. Exacto. Pero al redactar la escritura pública de la nueva sociedad, los asesores o los dueños podrían decidir aportar esos activos a su valor de mercado, que, seamos sinceros, suele ser muy superior al valor libro que arrastran desde hace 10 o 15 años. Claro, pongámosle números para entender el impacto en la realidad. Supongamos que el galpón se compró hace 10 años en 10 millones de pesos. Ese es su valor libro. Sí. Pero por el desarrollo urbano, la plusvalía, hoy el mercado dice que vale 100 millones. Si el contribuyente inscribe ese galpón en la nueva SPA por 100 millones, hay una diferencia de 90 millones de pesos. Una diferencia enorme. Y el SI interpreta esa diferencia como una ganancia inmediata. Ese es el mayor valor. Y eso tributa. Constituye renta pura y dura. Y el matiz jurídico aquí es clave. El SI ha determinado a través de oficios que quien realiza el aporte y obtiene esa ganancia de capital no es la empresa comercial que desaparece. Ah, no. No, es la persona natural dueña de los bienes. ¡Wow! Por ende, esos 90 millones tributan de inmediato, o sea, quedan afectos al impuesto de primera categoría, el IDPC, y luego a los impuestos finales de la persona natural en el global complementario. Tal cual. Un golpe directo a la caja. Entonces mi gran duda es, si revalorizar los activos en el papel gatilla un cobro inmediato y gigantesco de impuestos, ¿por qué alguien elegiría voluntariamente esa opción? Suena a locura. Sí. ¿Por qué no simplemente trasladar el galpón a sus 10 millones originales, neutro, y ahorrarse el problema hoy? Parece una decisión financieramente irracional. Desde una perspectiva de corto plazo, te doy toda la razón. Lo parece, pero la racionalidad aparece cuando analizamos estrategias a largo plazo, específicamente de fusiones y adquisiciones a futuro. A ver, explícame eso. Quienes asumen este costo fiscal hoy lo hacen para blindar una salida comercial mañana. Al inyectar el activo a 100 millones, el costo tributario de las acciones de la nueva ESPA sube proporcionalmente. Y a la base. Exacto. Entonces, si en 3 años los dueños planean vender la empresa completa, no sé, a un fondo de inversión por 500 millones, la ganancia de capital al momento de esa venta se va a calcular restando el costo de las acciones. Ah, ya veo el mecanismo. Si el costo de las acciones se quedó en el valor libro, los 10 millones, la ganancia gravable en la venta final será de 490 millones de pesos. Un impuesto altísimo. Claro.
Pero si absorbieron el golpe hoy y subieron el costo a 100 millones, la ganancia gravable mañana será solo de 400. Exactamente. Es una evaluación pura y dura de matemáticas, de tasas y momentos. Muchos prefieren liquidar el impuesto sobre el valor físico hoy a una tasa conocida que tener una base de costo irrisoria que los obligue a pagar una fortuna por la valorización total del negocio intangible en el futuro. O sea, es construir un escudo fiscal preventivo, costoso pero necesario para transacciones de gran volumen. Sí, tiene mucho sentido corporativo, pero claro, como decías, requiere una espalda financiera enorme para pagar ese impuesto ahora. Definitivamente. Bueno, pasemos de los números abstractos y el valor de las acciones a la realidad física de los activos que cruzan esta frontera societaria. El galpón, las máquinas, los furgones de reparto. Ah, sí. Ahí entramos a otro terreno. Sí. Entramos de frente al dominio del IVA, el impuesto al valor agregado. Y aquí las fuentes mencionan el artículo 8 de la Ley del IVA, en sus letras B y M. El IVA es un impuesto que funciona en cadena y la autoridad fiscal es, digamos, implacable en su protección. Me imagino. La letra B de este artículo grava expresamente los aportes a sociedades de bienes corporales muebles y la letra M va directo a la enajenación o aporte del activo fijo. La regla de oro es esta. Si el contribuyente tuvo derecho a utilizar el crédito fiscal del IVA al momento de adquirir, importar o construir ese activo, entonces la salida de ese activo hacia la nueva sociedad está gravada con IVA. Pero a ver, aquí encuentra un choque conceptual gigante en las fuentes, específicamente en el debate que muestra el Anuario de Derecho Tributario. Si acabamos de establecer hace un minuto que el empresario individual desaparece y el SI dictaminó que quien aporta los bienes es la persona natural. ¿Sí lo dijimos? Bueno, las personas naturales sin giro no son contribuyentes de IVA. Yo, como individuo, si vendo el computador que uso en mi casa o mi bicicleta, no te cobro IVA. Claro, no lo haces. Entonces, ¿cómo el sistema obliga a una persona natural a pagar IVA por mover una máquina de su propiedad hacia una sociedad que él mismo está creando? Es casi una trampa legal. Es una excelente observación. Y fíjate que esa es precisamente la gran tensión que hay entre la forma jurídica y la realidad económica. La doctrina, los abogados, discuten exactamente lo que tú planteas. Es que es lógico. Lo es. Pero el SI tiene otra postura. La autoridad prioriza el origen económico del bien por sobre la identidad jurídica temporal de quien firma el traspaso. Ya, protegen la recaudación. Exacto. La lógica causal del SI es esta. Cuando esa máquina se compró originalmente, se pagó un IVA. El empresario individual, en su momento, usó ese IVA como un crédito a su favor, rebajando los impuestos que debía pagar por sus propias ventas mensuales. Ah, se benefició del crédito. Claro, el Estado le dio un beneficio fiscal confiando en que esa máquina seguiría generando valor agregado gravado en el futuro dentro de esa misma empresa. Entiendo el mecanismo. O sea, si la persona natural ahora aporta la máquina a la nueva SPA sin pagar IVA, la SPA la recibe exenta. Y el problema ocurre si la SPA luego vende productos usando esa máquina. La trazabilidad de ese crédito fiscal original se rompió para siempre. El fisco queda con un agujero. Exactamente. El cobro del IVA al momento de la conversión es la herramienta que tiene el Estado para cerrar la cadena y evitar ese agujero negro. El origen comercial del bien persigue al dueño, sin importar que ahora actúe como persona natural. Qué rudo. Sí, pero ahora bien, la ley no es totalmente ciega al desgaste de los bienes y ofrece una excepción temporal súper importante. Ah, me acuerdo de esto en las fuentes, los famosos 36 meses. Así es. Fíjate que si han transcurrido más de 36 meses, o sea, 3 años, desde que se adquirió el bien corporal mueble y además el aporte se realiza hacia un contribuyente que tributa bajo el régimen ProPyme. El que está regulado en el artículo 14D, ¿cierto? Ese mismo. Si se cumplen esas condiciones, la operación no paga IVA. Se asume que en 3 años el crédito fiscal ya se consumió económicamente en el ciclo normal del negocio. Ya, es un alivio. Pero ojo ahí, esta regla aplica solo a bienes muebles. Si hablamos de inmuebles comerciales o de maquinaria que lleva menos de 3 años operando, el hecho gravado se configura inmediatamente y el IVA debe pagarse.
Bueno, esto nos va dejando un panorama donde mover activos y utilidades requiere de verdad una precisión quirúrgica para no descapitalizar la empresa nueva. Quirúrgica, sí. Pero, ¿qué ocurre cuando el equipaje que se quiere trasladar no es positivo? Hablemos un poco de las pérdidas tributarias. Si el empresario individual venía arrastrando pérdidas operativas, la circular 73 es categórica. No, menciona la intransferibilidad de las pérdidas. Uy, este es un principio estructural, súper arraigado en el derecho tributario chileno. Las pérdidas tributarias, al igual que los remanentes de crédito fiscal del IVA, tienen una naturaleza jurídica que se define como personalísima. Personalísima. Sí, eso significa que pertenecen exclusiva e indelegablemente al contribuyente que las sufrió en su operación comercial. O sea, para ponerlo en términos cotidianos, las pérdidas tributarias operan como, digamos, un saldo a favor en un programa de pasajero frecuente de una aerolínea. A ver, explícate. Te sirven para volar gratis en el futuro. Es decir, te sirven para no pagar el impuesto de primera categoría sobre las futuras ganancias, ya que esas pérdidas se amortizan contra esas ganancias. Claro, el escudo fiscal. Exacto. Pero ese saldo de millas está amarrado irrevocablemente a un pasaporte específico, a un RUT. Si en este proceso de conversión la identidad jurídica original desaparece para crear una SPA, El pasaporte cambia. el pasaporte cambia, y la aerolínea, en este caso el SI, no te permite transferir tu saldo de millas a la nueva cuenta. El traje se quema con la empresa. Me encanta la analogía, es tal cual la describes. En procesos de reorganización que implican el término de la entidad original, esos atributos fiscales, como las pérdidas, se extinguen por completo. ¡Wow! No se pueden heredar, no se pueden ceder y de ninguna manera se pueden asignar a la sociedad continuadora. La nueva SPA nace comercialmente activa, sí, pero tributariamente en cero. ¡Qué locura! No importa que el dueño real sea exactamente el mismo individuo. La pérdida se esfuma con el término de giro. Pero la norma es draconiana. O sea, si una empresa invirtió fuertemente en sus primeros años, supongamos, y acumuló 100 millones de pérdidas reconocidas que le habrían servido de escudo fiscal durante años, al formalizarse y convertirse en SPA, ¿pierde ese escudo de un plumazo? Lamentablemente sí. ¿Cuál es la justificación causal para castigar de esta forma la continuidad económica? Parece que penalizan el crecimiento. A simple vista parece un castigo, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general, la causalidad detrás de esta prohibición es netamente antielusiva. El legislador diseñó este candado para evitar la proliferación de un mercado secundario de empresas quebradas, lo que en finanzas llamamos empresas zombies. Ah, claro. Entidades muertas comercialmente, pero valiosísimas por su historial de pérdidas en el papel. Correcto. Piénsalo así. Si las pérdidas no fueran personalísimas y pudieran heredarse fácilmente, veríamos un comportamiento corporativo parasitario. Ya me lo imagino. Una corporación gigante que genera miles de millones en utilidades y debe pagar una tasa altísima de impuestos, simplemente iría al mercado a comprar empresas individuales en quiebra. Las absorbería, se fusionaría con ellas, con el único y exclusivo propósito de inyectar esas pérdidas históricas en su propia contabilidad. Y así neutralizan el pago de sus impuestos legítimos. Exactamente. Se aprovecharían del fracaso ajeno para no pagar lo que les corresponde. Oye, eso explicaría el tema de las fusiones inversas que leí en las fuentes, ¿no? Ah, sí, clásico. Donde la empresa pequeña y quebrada absurdamente absorbe a la gigante y rentable, solo para mantener vivo el RUT original que contiene las pérdidas. Precisamente. La fusión inversa es un mecanismo clásico de planificación tributaria agresiva. Y al decretar por ley que las pérdidas mueren con la entidad que las originó, el sistema desarticula el incentivo económico detrás de todas estas maniobras. Entiendo. ¿Y no hay nada que se pueda transferir entonces? Bueno, el único saldo que la Circular 73 permite trasladar a la empresa continuadora es el remanente de los pagos provisionales mensuales, los famosos PPM o los pagos voluntarios del IDPC. Ah, o sea, el dinero real y constante que ya entró en las arcas del fisco, ese sí te lo reconocen. Ese sí, pero la pérdida contable, como herramienta de rebaja, desaparece sin excepción. Y esto nos lleva al gran paraguas, digamos, la regla madre que cubre todo este intrincado diseño del que hemos hablado hoy. Hasta ahora nos enfocamos en reglas mecánicas, ¿cierto? Sí, valor libro, plazos, atributos. Claro. Pero existe un criterio subjetivo que el Servicio de Impuestos Internos utiliza como prueba de fuego final
para cualquier conversión corporativa. Se trata de la legítima razón de negocios, o LRDN. Uf, la famosa LRDN. Sí, y según el artículo 64 del Código Tributario, incluso si sigues todas las reglas que acabamos de hablar al pie de la letra, el SII puede desarmar tu estructura si carece de esta legitimidad. Es que la legítima razón de negocios es la frontera misma entre la planificación tributaria permitida y la elusión derechamente sancionable. Ujú. De hecho, el catálogo de esquemas tributarios del SI que mencionabas al principio publica anualmente ejemplos súper detallados de estructuras que carecen de esta LRDN y que van a ser fiscalizadas. Claro, como la fusión inversa que hablábamos. Esa es una. Otro ejemplo súper clásico del catálogo es la generación artificial de goodwill tributario, que es un término que hoy está súper vigilado. Hagamos un paréntesis ahí. El goodwill ocurre cuando alguien compra una participación en una empresa pagando más del valor contable de los activos, ¿no? Asumiendo que hay intangibles como la marca, la cartera de clientes o el prestigio que justifican ese sobreprecio. Tal cual, lo explicaste perfecto. Y ese sobreprecio, el goodwill o menor valor de inversión, históricamente en Chile podía amortizarse como un gasto, lo que te rebajaba las utilidades del año. ¿Suena bien? El problema, y lo que detalla el catálogo, es cuando un mismo grupo empresarial reorganiza sus propias empresas, o sea, entre partes relacionadas, Ujú. vendiéndose participaciones entre ellas a precios infladísimos. Ah, creando un goodwill artificial de la nada. De la nada, sin que haya entrado un tercero real a valorar el negocio con plata fresca. El único objetivo de inflar el precio internamente es generar ese tremendo gasto amortizable para obviamente pagar menos impuestos en el grupo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como ir a aduana y venderte un auto a ti mismo por el triple de su valor solo para declarar un gasto mayor. Es ridículo. Es ridículo, y la autoridad fiscal hoy en día rastrea el origen de esas transacciones. Si la motivación principal o única detrás de una conversión o un aporte de activos es simplemente disminuir la carga tributaria, Te cae el artículo 64. directamente. El SI está facultado para ignorar la nueva estructura, tasar los impuestos como si la reorganización nunca, pero nunca hubiera ocurrido y aplicar multas que son severas. Ya. Entonces, para que te aprueben la conversión sin problemas, la motivación subyacente debe ser genuinamente operativa. Operativa, comercial o financiera, sí. Por ejemplo, la necesidad de emitir acciones porque va a ingresar un nuevo socio capitalista, o reestructurar el patrimonio porque el fundador original planea su retiro y necesita una figura que permite heredar la empresa a sus hijos. Esas sí son razones de negocios legítimas. El viaje tiene un propósito real. Pero, aquí entra el gran desafío práctico frente a una auditoría. No basta con que tú te sientes frente al fiscalizador y argumentes verbalmente que la intención era atraer inversión externa. Las palabras se las lleva el viento. Exacto. El fiscalizador no evalúa intenciones abstractas, evalúa la trazabilidad documental de esas intenciones. Y aquí es donde la analogía de tener un buen gobierno corporativo cobra vida. La legítima razón de negocios no es algo que tú declaras después de que te pillan, es una huella de papel que se construye en el momento. Tal cual. Si tu argumento es que la conversión a SPA se hizo para buscar inversionistas, pero al revisar las actas, los correos electrónicos de ese año, los flujos de caja, y no existe un solo prospecto, ni un borrador de acuerdo de confidencialidad, ni un plan de expansión, la estructura es una fachada de cartón. Es que la carga de la prueba en la práctica recae 100% sobre la consistencia de la narrativa del contribuyente. Si hay silencio documental, el SI lo ve casi como un síntoma claro de elusión. Hay que respaldar todo. Todo. Las decisiones deben estar respaldadas por estudios de viabilidad, informes, proyecciones contemporáneas a la escritura. Si la contabilidad soporta los números, el blindaje documental soporta la validez de la operación. Bueno, recopilando la magnitud de lo que hemos analizado hoy. Formalizar el crecimiento mediante la conversión de un empresario individual a una SPA o limitada es sin duda un paso crítico y natural en la madurez de un negocio. Sí, es lo que se espera de un negocio exitoso. Sin embargo, queda clarísimo que no es un trámite estandarizado en la notaría. Exige administrar el término de giro, la continuidad del RAI y REX, calcular con pinzas el valor de aporte para no gatillar ese impuesto al mayor valor o bien usarlo como estrategia futura. Ujú. Obliga a rastrear la antigüedad de los activos físicos por el tema del IVA. Demanda aceptar que vas a perder tus pérdidas acumuladas.
Y transversalmente requiere que toda la operación respire una legítima razón comercial, con papeles en mano. Es, digamos, una arquitectura de altísima precisión. El crecimiento y la formalización son vectores deseables, pero entrar a este proceso sin comprender la mecánica causal de estos impuestos puede transformar un hito de éxito empresarial en una pesadilla fiscal irreversible. Totalmente. Lo cual nos deja con una reflexión final, fíjate, bastante contraintuitiva al revisar todo este ecosistema normativo. La figura del empresario individual nació como una ficción tributaria súper útil para facilitar el comercio. Es la estructura predominante en miles de operaciones agrícolas y comercios locales en todo Chile. Muchos nacen así, es verdad. Y al crecer, el paso natural debería ser la corporativización formal. Pero al observar la rigidez del sistema, o sea, la intransferibilidad de las pérdidas, que te castigue el esfuerzo inicial, el cerco del IVA, la carga probatoria pesadísima de la legítima razón de negocios, uno de verdad debe preguntarse sobre los efectos colaterales de este rigor. Es un punto profundo. Es posible que la extrema complejidad y el terror a las multas del SI estén funcionando hoy como un ancla invisible para la economía. ¿Justa o paraliza el desarrollo orgánico? Es un gran debate y sin duda un terreno súper fértil para nuestra próxima investigación.